Estimado colega Londoño, bienvenido. Un saludo para todos y sí, estamos perfectamente coincidentes en la apreciación. No fue un gran partido, pero creo que Colombia hizo las cosas bien, trabajó el juego, fue laborioso, lo fue preparando a lo largo de los minutos. Uzbekistán, un rival duro, fuerte, potente, físico, se metió atrás con un 5-4 difícil de superar, Sí. pero apareció Luis Díaz en el primer tiempo estrellando un balón en el palo, posteriormente sirviéndole una pelota espectacular a Daniel Muñoz y se abrió el juego, 1-0. Luego en la primera llegada de Uzbekistán en todo el partido, a los 60 minutos, empató Uzbekistán, un error compartido ahí con el arquero Camilo Vargas, pero a los 5 minutos volvió a poner Colombia el partido 2-1 y prácticamente lo definió. Uzbekistán no llegaba, no tenía poder ofensivo, intentaba en el juego aéreo pero no podía. Sobre el final tuvo la pelota, amagó, intentó con un par de aproximaciones, una muy clara en el 3-1 cuando la pelota la estrelló en el palo, pero me parece que el último gol, el tercero de Hamilton Campas, una buena jugada por la derecha del Cucho Hernández, resolvió el juego. Bien por Colombia y creo que fue una presentación bastante aceptable. Es inevitable individualizar, sobre todo cuando tienes una figura del tamaño de James Rodríguez. ¿A ti qué te pareció su partido? Una cosa es la expectativa y otra el análisis conociendo cómo venía y las consecuencias naturales de jugar en Estados Unidos, llegar un poco tarde cuando ya estaban a contrarreloj. ¿A ti te llamó la atención el rendimiento de James o era lo que esperabas? No, yo esperaba más de James. Creo que James no jugó bien. Él venía de una par aproximadamente de un mes que no jugó con el Minnesota United porque lo liberaron y estuvo haciendo trabajos individuales con el preparador físico y con un asistente de de Néstor Lorenzo. Y estuvo un rato en el partido frente a Costa Rica y en el partido frente a Jordania, amistosos. Hizo una presentación aceptable para no venir jugando, pero ayer definitivamente jugó mal, no fue influyente, no participó, pero confiamos en que James Rodríguez pueda mejorar. César, ¿cómo te va? Te saluda Jan Rodríguez, buenas tardes. ¿Te sorprendió? Porque a mí sí, no sé si está lesionado, piensa otra cosa el técnico con respecto a la performance de Richard Ríos, ¿no? Yo pensé que arrancaba, porque es un jugador que tiene dinámica y sobre todo mucho fútbol para destrabar un equipo como Uzbekistán, que sabíamos que se podía meter atrás. ¿Te sorprendió que Ríos vaya al banco? Claro, ya no, a mí no, pero a Colombia sí. A mí no, porque desde hace un mes vengo diciendo que el titular va a ser Gustavo Puerta, porque lo conozco, porque he indagado por él, porque lo he visto en Racing de Santander y porque en los dos últimos partidos de Colombia fue el jugador que sacó el equipo de atrás. Tiene una personalidad increíble, tiene 22 años únicamente. Lo descubrió Néstor Lorenzo en un equipo de la B en Colombia cuando lo llamó por primera vez a la selección Colombia, cosa que sorprendió. Ríos venía jugando muy bien en el Benfica, pero en la selección tiende a desordenarse, a no ser tan claro en la salida compartida. Él tiene una enorme habilidad porque tiene una gran condición con la pelota, pero su primera responsabilidad es de contención, es de marca, es de quite y recuperación. Y ahí a veces se enreda un poquito y yo creo que por ese motivo y por el buen nivel de Gustavo Puerta, el técnico decidió ponerlo. A mí no me sorprendió, pero al país entero sí lo sorprendió, Jan. Ahora, ¿hay una posibilidad de que de repente el próximo partido contra Portugal, James Rodríguez vaya al banco si sigue jugando no tan bien como ayer? ¿Y quién sería el suplente? ¿Solamente Juanfer Quinteros o hay otro más que por ahí podría ocupar ese lugar? Porque también Juanfer Quinteros también es un jugador que no es tan rápido, también es trotón y no viene jugando tampoco muy seguido en River, ¿no? No, a ver, yo creo que no lo va a sacar. Aquí en Colombia, bueno, o en Colombia, porque yo estoy en México, allá en Colombia, ya algunos dicen, no, a James hay que sacarlo, a James hay que sentarlo, hay que mover el equipo. Ustedes saben que, como en todos los países, las grandes figuras dividen, y en Colombia James tiene una mitad de país que lo apoya y otra mitad que lo critica y lo cuestiona. Yo estoy casi seguro, les podría asegurar, que no va a ir al banco, que va a ser titular y que no va a cambiar el equipo salvo una situación de último momento, pero va a repetir el mismo equipo el técnico y yo creo que eso es importante. Ahora, ¿quién reemplaza a James? Está Juan Fernando Quintero, que evidentemente tiene las mismas características de James, son excelentes pateadores,
jugadores de una condición individual sobresaliente, pero no corren. Son jugadores trotones que tampoco colaboran en marca. Y hay un tercer jugador que es Jorge Carrascal, Claro. que tal vez ustedes lo tienen referenciado, es el 10 de Flamengo, ha jugado con Di Arrascaeta, ahora sin Di Arrascaeta es el 10 principal, seguramente, pero tampoco ha tenido una actuación en selección sobresaliente. Entonces, esos serían los dos jugadores. Y hay un cuarto, que es John Arias, que podría ocupar esa posición y que tiene toda una condición importante para jugar. Y yo lo vi muy bien, lo vi muy bien a Arias porque no podía James y James un poco se puso a la derecha y Arias agarró el dominio de la mitad de la cancha. Te quería preguntar por un jugador que siempre he hablado bien, que me sorprende, acá está el debate, ¿no? ¿Quién ha sido mejor, Zúñiga o también Muñoz, el jugador de Crystal Palace? Yo digo que es un jugadorazo, yo digo que es un futbolista tremendo, sorprende, rompe líneas también, hace diagonales. No me sorprendió el gol con Uzbekistán porque yo lo vi hacer un gol similar contra Brasil también. Pero es un jugador que a veces cuando lo provocan, le hablan, lo tocan, como que se va un poco, ¿no? Se le sale la cadena a este jugador que podría para mí llegar a un club más grande. Tiene una calidad tremenda. Sí, y es uno de los mejores laterales del mundo, no hay duda. No estará entre los 5, pero sí puede estar entre los 10 laterales derechos del mundo donde no abundan. Yo creo que Zúñiga sigue teniendo una preponderancia sobre Daniel Muñoz, pero Daniel Muñoz es un jugador de una condición sobresaliente y creo que va a ser muy importante en este campeonato mundial. De acuerdo. Cuando se habla de Néstor Lorenzo, estimado César, ¿se valora la decisión del presidente de la federación de contratarlo cuando era parte de un equipo peruano? Para la calidad de futbolistas que tiene Colombia, era una noticia que llamaba mucho la atención, sobre todo a nosotros. Pero claro, tenía el respaldo de haber trabajado con Pekerman, una buena Copa Sudamericana con el equipo de Melgar aquí de Arequipa, pero consideramos que era insuficiente. ¿Ustedes cómo valoraron, personalmente tú, César, cuando deciden apostar, porque sí, era una apuesta, por el técnico argentino? Sí, a mí la verdad es que me gustaba la apuesta. Primero porque llevaba 8 años trabajando con la Selección Colombia y era prácticamente la misma generación. Había muchos jugadores de la misma generación. A mí me pareció interesante y creo que el experimento, porque fue un experimento, ha salido bien. Lorenzo ha hecho un gran trabajo en la Selección Colombia y en 47 partidos solo ha perdido 7, tiene un rendimiento del 70%, que es sobresaliente. Entonces, me parece que evidentemente lo de Lorenzo ha funcionado correctamente y ha sido una buena apuesta de la federación. De acuerdo. Ajá, bueno, ¿qué es un buen mundial para Colombia, César? No sabría decirte, porque si Colombia es segundo, le toca contra Croacia o contra Inglaterra, el que sea segundo de ese grupo L. Bueno, prefiero Croacia 1000 veces. Claro, que es mucho mejor enfrentar a Croacia, pero es muy difícil saber que es un buen mundial para Colombia. Si Colombia llega a ser segundo, podría jugar contra uno de ellos y si lo supera, se encontraría en octavos de final contra España. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿perder contra España sería fracasar o sería normal? Sería normal, a pesar de las dudas que tienen los españoles, pero sabemos que este mundial tiene primeros capítulos que no necesariamente significan cómo van a terminar los equipos, ¿no? España arrancó el último mundial goleando 7-0 y después sabemos todo lo que sucedió. Arrancó el 2010 perdiendo con Suiza 1-0 y terminó siendo campeón. Entonces, es muy pronto para sacar conclusiones, ¿no? Pero de lo que sí podemos hablar para terminar, estimado César, es del famoso tiempo de rehidratación que ha sido bautizado aquí como tiempo de televisión y de publicidad. Tiempo de monetización. Y que está afectando los trámites de los partidos. Opta sacó un informe donde cada vez que se activa el tiempo de rehidratación, al regreso el equipo que dominaba es dominado y viceversa. ¿Qué te parece? No, yo creo que esas pausas de hidratación son un atropello al espectáculo y son un atropello al ritmo de juego. Totalmente. Además, los jugadores se enfrían y eso es terriblemente grave. A mí no me gustan, creo que a los jugadores tampoco, a los técnicos menos, y yo entiendo, por lo que he podido averiguar, que podrían tener un replanteamiento por parte de FIFA a partir de 16avos de final. Ok.
Estimado César, un fuerte abrazo. ¿Cómo están las cosas por Ciudad de México? Qué bonito el estadio ayer. Parecía el Metropolitano de Barranquilla. Exitosa. Sí, lo del estadio fue impresionante. Además, asistió más gente ayer, 5.000 espectadores más, que a la inauguración de México contra Sudáfrica. Y cuando cantaron el himno de Colombia fue una cosa absolutamente emocionante y locura total, efectivamente. Fue lo más parecido al Colombia-Grecia en Belo Horizonte, aquel debut de la selección de Peckerman. Bueno. Y a Colombia-Uruguay en el Maracaná en el 2014 también. Vaya locura. Tuvimos la dicha de estar en esos partidos. César, un fuerte abrazo, que te vaya bien.